vamos a trabajar con el concepto de espacios de memoria. Llamamos espacios de memoria a un conjunto de direcciones de memoria. Correctamente hablando son espacios, ahora vamos a hablar de direcciones y espacios de direccionamiento. Vamos al primer concepto, espacio de direccionamiento. Un espacio de direccionamiento está constituido por el conjunto de direcciones posibles. Ok, ¿qué quiere decir esto? A ver, supongamos que yo tengo lugar para dos números. Anotar dos números. Bien. Solo puedo anotar 100, del 00 al 99. Si esos números son direcciones, mi espacio de direccionamiento tiene una capacidad de 100. 00, dirección 00, dirección 01, dirección 02, dirección 99. Esto es el espacio de direccionamiento. ¿Qué define el espacio de direccionamiento? La cantidad de bits que tiene la longitud de la palabra de direccionamiento. Cuando nosotros trabajamos con sistemas operativos cuya longitud de direccionamiento era 16 bits, solo podíamos direccionar 64K de memoria, 2 a la 16. Entonces, menos 1, ¿no? Porque la primera es la 0, 00, 0000, etc. Entonces, es la cantidad de bits que yo tengo la que me permite decirlo. Se entiende más fácil el concepto cuando hablamos con números decimales con los que vemos cotidianamente. Los DNI, el documento nacional de identidad, puede haber 100 millones de ciudadanos o residentes, porque residente también de DNI. Número del 00, 00, 00, 00, hasta el 99, 99, 99, 99. No hay más. No puede haber más de 100 millones de argentinos entre ciudadanos y residentes. No tenemos un número de documento mayor que para eso. Esa es mi capacidad de numerar gente. Nos pasó con las patentes. Las primeras patentes tenían 6 números. Y ocurre que cuando en provincia de Buenos Aires hubo más de 1 millón de coches, había que empezar a ponerle un 1 chiquito abajo. Entonces cambiamos a un sistema con letras y números y se nos agotó ese espacio de direcciones. Entonces fuimos a un nuevo sistema de direccionamiento hasta que tenemos las actuales, en las cuales tenemos mezcla de números y letras, lo cual sí nos da una cantidad de patentes muy grande. Entonces, el espacio de direccionamiento es la cantidad está constituido por todas las direcciones posibles y está definido por la cantidad de bits que tengo al respecto. Y el espacio de direcciones está dado, el conjunto de direcciones, mi espacio de direcciones es todas las direcciones que estoy usando. Por lo tanto, el espacio de direcciones es un subconjunto de espacio de direccionamiento. Legajo. Ustedes tienen un número de legajo, olvidémonos del 021 y el dígito, digamos. El número que ustedes tienen es un número de 5 dígitos. 20 y algo mil, algunos puede ser legajo 30.000, quizás hay algún recursante con un 1 adelante. 5 dígitos. La cantidad, o sea, la tecnológica supone que nunca vamos a superar los 100.000 alumnos en nuestra regional. En toda la historia de la regional, porque no podemos repetir el número. Ahora, mi espacio de direcciones en la cursada de sistema operativo es todos los números de legajo. Tiene 100 números de legajo, ¿correcto?
Entonces son dos espacios donde uno es el total máximo posible y el otro es el que estoy usando. Espacio de direcciones y espacio de direccionamiento. El compilador típicamente va a generar un espacio de direcciones cuando trabaje. Pero nosotros vimos en el video anterior que incorporamos librerías. Y esas librerías, cuando fueron compiladas, tienen su propio espacio de direcciones. O sea, un proceso en ejecución puede, de acuerdo a la versión de sistema operativo que tenga, tener un solo espacio de direcciones, en cuyo caso, cuando se lee una librería, hay que agregarla al espacio de direcciones actuales, o puede administrar varios espacios de direcciones, que va a tener cada uno su propio identificador, su Address Space ID, ASID. Una dirección en los sistemas modernos va a estar constituido por el ASID más la dirección propiamente dicha. Eso nos va a permitir compartir páginas. Vamos a ver bastante más adelante. Lo que decimos es que si tengo una librería ya cargada en la memoria, no la vamos a cargar una vez para cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver cómo hacemos para solucionar esto de poder compartir memoria entre procesos. Pero lo que nos interesa es tener claro los conceptos de espacio de direcciones y espacio de direccionamiento. El compilador va a dejar al principio del programa esta información, el tamaño del espacio de direcciones que requiere un proceso para ser ejecutado, porque el cargador va a ir a leer ese dato en el módulo ejecutable de código binario, que es el módulo ejecutable, para ver si tiene memoria para darle o no. Teniendo claro esto, veamos cómo fue evolucionando la administración de memoria. La primera asignación de memoria fue simplemente lo que denominamos asignación contigua. O sea, el compilador arrancaba de una dirección de memoria, si era código reubicable 0000, y simplemente iba sumando. Lo primero que compilaba era una instrucción. Bárbaro, esta instrucción ocupa 4 bytes, su dirección, supongamos 4 bits, su dirección va a ser 0000, y la de la próxima instrucción va a ser, vamos a sumarle 4, 0003. Y así vamos a ir generando la tabla de direcciones de memoria. Con respecto, y esto va a ser el segmento de código. Segmento de código va a arrancar en 00 y va a ir sumando la longitud de cada instrucción, como vieron en arquitectura. Las variables. Bueno, el segmento de datos. A la primer variable le voy a asignar la dirección 0000. Y si es una variable que ocupa 2 bytes, a la segunda variable, la 0000 y la 0001 está ocupada por la primera variable, entonces la segunda variable va a ser la 0002. Y si es una variable que ocupa 4 bytes, la próxima variable va a ser en la 0006. Y así sucesivamente. Le vamos a sumar a cada dirección la longitud de la variable. Y esa va a ser la dirección de la próxima variable. Ahora, claro, ahí estamos hablando de variable de longitud fija. ¿Qué pasa cuando tenemos variables de longitud variable? Bueno, en realidad lo único que vamos a guardar en las variables de longitud variable es un puntero que ocupa tamaño de dirección de la longitud de palabra,
que va a ser un puntero a dónde está realmente guardada esa variable en esa zona de memoria que nosotros denominamos el heap. Entonces, el compilador va a generar el segmento de código y el segmento de datos. Una vez que tiene los dos generados, simplemente calcula el tamaño del segmento de código, obtiene una constante y a todas las direcciones del segmento de datos le suma esa constante. Y así tenemos la asignación contigua de memoria. El loader, por lo tanto, en el momento de cargar un proceso en memoria, va a ser muy simple. Supongamos que tenemos código reubicable, el loader le va a dar una dirección a la MMU que le va a sumar una constante y va a ir cargándolo uno al lado del otro. Asignación contigua de memoria. Primer método muy sencillo, que funciona muy bien cuando lo único que cargamos en memoria es un solo proceso. A veces queremos ejecutar más de un proceso en aquella época. Entonces lo que se generó fue un mecanismo que se denominaba mecanismo de swap. ¿Qué es el swap o intercambio? Estoy ejecutando un proceso y puedo, acá tengo la CPU, esto es la RAM, los periféricos, y entonces puedo copiar todo el proceso, hacer un dump, un vuelco, a un espacio en el disco que se llama área de intercambio o área de swap. Todo ese proceso pasa a estar dormidito acá y puedo cargar otro proceso que está. Swapear un proceso era una herramienta muy común. Por ejemplo, si un proceso necesitaba trabajo que duraba mucho tiempo en un periférico, se swapeaba el proceso, la unidad de control lo hacía en el periférico y mientras tanto se cargaba otro proceso en la RAM y se hacía ejecutando. O sea, había todo un jueguito de ir, pongo uno, lo saco, lo guardo, tomo otro y así sucesivamente. Pero siempre había un solo proceso en memoria en los sistemas con área de swap. El swap lo seguimos usando hasta hoy en día, pero con un mecanismo un poquito más complicado. Cuando ejecutamos varios procesos en forma concurrente, que como vimos en las páginas de historia, esto comenzó a suceder con la IBM 360. O sea, la pregunta entonces era, ¿cómo cargamos varios procesos en memoria con asignación contigua? Tenemos dos algoritmos que vamos a ver en el próximo video.